Quiero ser respetuoso del tiempo el día de hoy, ya que hoy tenemos la oportunidad de celebrar la Cena del Señor. Esto es en obediencia a lo que nos dejó el Señor Jesús en esa noche en la cual Él fue entregado. Y en esta mañana seguimos con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Estamos en Hechos capítulo número 4. Y este es el octavo sermón en esta serie de sermones que nos va a tardar 1 año y medio, 2 años, al estar yendo a través de todo este libro. Y le he titulado este mensaje, Los cristianos adoran a Dios juntos. Si se ha dado cuenta, todos los mensajes que fueron del Evangelio de Juan iniciaban con la palabra Jesús. Jesús hace esto, Jesús hace esto. Y el libro de los Hechos, esta serie de sermones, todos los sermones inician con la misma frase, los cristianos, los cristianos. Después de conocer a Jesús, esto es lo que hicieron los cristianos y lo que deben hacer los cristianos. Y como introducción, déjeme decirle esto, hermano, amigo que nos visita, todos que nos están escuchando hasta en línea. La vida cristiana no se puede vivir a solas. La vida cristiana no se puede vivir a solas. Demasiados cristianos se pierden de la bendición de formar parte de una iglesia local bajo el cuidado de un pastorado que Dios ha puesto. Muchos se pierden esa bendición y quieren ser cristianos individuales, independientes. ¿Cuántas veces no escuchamos eso, verdad? Que Dios está en todas partes, yo no tengo que ir a la iglesia porque también aquí en mi trabajo Dios está. Había un gran autor cristiano que se llamaba Dwight L. Moody y él dijo esto, que la asistencia a la iglesia es tan vital para un discípulo como una transfusión de sangre rica y saludable para un hombre enfermo. Decía Dwight L. Moody, el estar congregados, el formar parte de una iglesia local, es como recibir una transfusión de sangre cada semana, como si fueras un hombre enfermizo, un hombre enfermo. Y no es cierto, hermanos, para ustedes que les ha tocado estar apartados de una iglesia por cualquier razón, por enfermedad, por vacación o mudarse a otra ciudad, no es cierto que se siente muy triste, se siente solo, se siente vacío, se siente como que algo me falta. La Biblia dice esto en Hebreos 10. Dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Por eso debemos reunirnos. Cuando nos reunimos y nos congregamos y vivimos juntos como cristianos, nos estimulamos los unos a otros al amor y a las buenas obras. Y dice así la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hasta hace 2000 años, las personas tenían ese pensamiento de que Dios está en todas partes, no tengo que congregarme, no es necesario. Pero es cierto, algunos tienen eso por costumbre. Pero dice el autor de Hebreos, debemos exhortarnos, animarnos. Dice, mucho más al ver que ese día se acerca. ¿Cuál día? El día en que Cristo volverá por su iglesia. Y bien, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de la vida de los primeros cristianos hace 2000 años, y esto inició en la ciudad de Jerusalén. Recordamos a dónde tenían que ser testigos ellos. ¿Qué dijo Jesús en Hechos 1, 8 y 9? Dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y en Hechos 4 todavía estamos en Jerusalén. Y vamos a ver cómo se desarrolla el libro. Ellos van saliendo a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero bien, la semana pasada lo que estudiamos vimos cómo Pedro y Juan fueron arrestados por hablar de Jesús. Y esto, dice usted, pues esto no va a pasar aquí. En Canadá ya está pasando. Siempre menciono Canadá porque es nuestro vecino al norte. Estaba viendo una historia, lo compartí, de un pastor en Canadá que fue a protestar. En inglés se llama Drag Queen Family Show. Un show para familia, incluyendo niños, de hombres que se visten como mujeres y que bailan de una forma perversa en frente de niños chiquitos para indoctrinarlos, para meterle esta ideología homosexual. Este pastor fue a predicar a ese lugar, un lugar público, una biblioteca pública. Dijo, arrepiéntanse, esto es perverso lo que están haciendo a los niños. ¿Y qué hizo el gobierno canadiense? Lo arrestó. Y ahorita mismo está en la cárcel sin, ¿cómo se dice? Bond, sin fianza. No puede salir. Esto le sucedió a Pedro y a Juan.
fueron arrestados. Y vimos la semana pasada cómo los gobernantes no tenían caso en contra de ellos, no tuvieron forma de castigarlos por miedo, temor a las personas, así que los dejaron ir. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los apóstoles? Regresaron a la iglesia. Ahora sí, vamos en Hechos 4, 23 al 24. Y lo primero que vemos aquí es una iglesia unida. Leemos todos juntos, dice así: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios. Hacemos pausa ahí. Padre, por favor, háblanos por medio de tu palabra, que no se nos pase, Señor. ¿Cuál es el punto de este mensaje, Señor? Que debemos estar unidos como iglesia, gozándonos en ti, Señor, buscándote a ti en oración, buscando, Señor, tu mano en nuestras vidas. No podemos hacer esto solos, no es bueno que el hombre esté solo. Bendice nuestra iglesia, Señor, que podamos ser una iglesia unida. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí que cuando quedaron en libertad, cuando fueron librados de esta prisión, dice que lo primero que hicieron Pedro y Juan fueron ir a los suyos. Esa forma de describirlo, los suyos, habla de familia, habla de estoy cercano a ti más que la sangre, más que mi hermano de sangre. Fueron a los suyos. ¿Y qué hicieron? Les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Amenazas. Si sigues hablando de Jesús, te vamos a volver a arrestar. Y lo vamos a ver en unas semanas que sí, cumplieron esas amenazas. Y 24 dice que al oír esto, la iglesia, al oír ellos, déjeme decirle esto, cuando usted lea la Biblia, hermano, busque palabras que se repiten mucho. Ellos, todos, juntos, los suyos. Cuando la Biblia se repite es porque te quiere decir algo, es un tema común. Y aquí dice, fueron a los suyos, fueron con ellos. Y al oír ellos esto, dice, unánimes alzaron la voz a Dios. Vemos que la iglesia, hermanos, ¿qué estaba haciendo mientras los pastores estaban en la cárcel? Se reunían para orar por ellos, para orar por ellos. El día de hoy, nosotros somos parte de la Convención Bautista de SBTC y el día de hoy se inicia algo en el calendario bautista que se llama Annie Armstrong Offering y también es el tiempo de orar por plantadores de iglesias. Yo le pido que todo este mes ore por mí, ore por su pastor, ore por el plantador de iglesia que Dios ha puesto aquí. Es muy necesario, hermanos, porque lo que es ser ministro, lo que es ser encargado de las ovejas, no es un trabajo para todos, no cualquiera debería hacerlo. Mi pastor me enseñó esto. Si Dios no te ha llamado al pastorado, no te metas. Pero si Dios te ha llamado, más vale que no te salgas. Es algo que me enseñó mi pastor. Pero este es el mes de orar por el pastor. ¿Qué va a pasar este mes? Mucho de la iglesia no va a estar presente. Se van a ir varios chavos de BSM. Mi familia va a estar fuera por 2 semanas. Mucha gente no va a estar reunida por diferentes cosas. Y este es uno de los tiempos en los cuales los pastores se deprimen mucho, Spring Break, porque mucha gente se va. Ore por su pastor, así como oraron ellos por Pedro y por Juan. Pero vemos esto. La iglesia estaba reunida. La palabra griega para iglesia es eclesia. Eclesia. Y esa palabra significa la asamblea. Quiere decir un grupo de personas que está bajo un mismo techo, que está en el mismo lugar. Y nosotros somos una eclesia, somos una reunión de cristianos. Y bien, dice esto Pablo en Filipenses 2, para los que están tomando apuntes, hablando de la unidad cristiana. Dice Pablo esto: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y dice también Pablo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Cuántas iglesias no son ministerios egoístas? Antes de hablarte de Jesús, te hablan de sus programas. Antes de regalarte una Biblia, te ponen una mesa de CDs del pastor, camisas con la cara del pastor. No vemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué va a querer ver mi cara en una camisa, hombre? Yo tengo cara de radio, para que no me escuchen, para que no me vean, no me escuchen. Pero hay iglesias vanagloriosas, hay iglesias egoístas.
Y dice Pablo, no sean egoístas ni busquen vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. Eso es muy difícil. Decir, tú importas más que yo. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra carne. Va en contra de nuestra carne. Nuestra carne quiere ser primero, quiere los mejores asientos, quiere la mejor comida, quiere más tiempo con el pastor que los demás hermanos. La carne es bien egoísta. Pero por eso nos recuerda Pablo, si son de un mismo sentir, deben considerar los unos a los otros como más importantes que a sí mismo. Y eso es todo otro sermón que ahorita no tenemos tiempo de predicar, pero el punto es esto. Esta iglesia en Jerusalén estaba unida. Estaban orando por sus pastores, estaban de un mismo sentir. Y déjeme decirle esto, hermano, una iglesia que crece unida, se permanece unida. Y le voy a dar 5 formas en las cuales debemos crecer como iglesia. No solamente individual, sino como iglesia. Y se va a dar cuenta que ninguna de estas 5 tiene que ver con números, con cantidad de personas en las sillas. Una iglesia que crece unida debe crecer en esto, en conocimiento de Dios. La palabra teología no nos debe dar miedo. La palabra teología simplemente es conocer a Dios. Y debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Tengo un amigo que es pastor aquí en la ciudad, se llama Desi, le llamamos D3. Y me mandó un mensaje muy lindo esta semana. Me decía, pastor, quiero recordarte, ya lo sabes, pero te quiero animar. Lee tu Biblia todos los días, pastor. Lee no solamente el Nuevo Testamento, lee el Antiguo Testamento, pastor. Y busca cómo Jesús está presente ahí también. Obedece la palabra, pastor. Me animaba, me gustaba esto. Porque de eso se trata. Si como iglesia crecemos en conocimiento de Dios bajo las Escrituras, bajo buena enseñanza, buena predicación, hermano, eso nos va a unir más. Una iglesia que se divide, ¿sabe por qué se divide muchas veces la iglesia? Porque no estudian la Biblia y no se someten a la Biblia. Yo tengo este pensamiento. Y luego sale esta familia, yo creo que debe hacerse esto. Y luego salen los señoritos que se creen jefes, yo digo que se debe hacer esto. Pero si todos nos sometemos a la Biblia, hermanos, podemos estar unidos. Número 2, debemos crecer ¿en qué? En nuestra dependencia de Dios. Como iglesia debemos aprender a depender de Dios. Si tú dependes de ti mismo y tus fuerzas, hermano e iglesia, vamos a llegar hasta cierto punto. Pero si dependemos de la mano de Dios, de su provisión, ver que Él puede proveer cosas imposibles para nosotros, que Él puede hacer cosas que tú y yo no podemos hacer, hermano, eso nos va a unir más. ¿No fue lindo cuando fuimos a hacer este Backyard Bible Club? Ustedes todavía tienen sus playeras, ¿verdad? Mi esposa lo usa para limpiar ahí en la casa. Y dice, mira, ¿te acuerdas cuando fuimos con los niños de la comunidad? Ese tiempo nos unió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vimos la mano de Dios ahí. Vimos cómo Dios nos dio la oportunidad de hablar con familias, ver niños chiquitos cantar a Jesús. La dependencia en Dios. Número 3, ¿en qué debemos crecer como iglesia? En santidad. En santidad. Jesús nos dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, levanta tu cruz y sígueme. ¿Y qué es el negarte a ti mismo? Negar todos tus instintos carnales. Negar lo que te viene muy natural. Me acuerdo una vez cuando teníamos el estudio de muchachos, siempre me ha gustado discipular a jóvenes muchachos que piensan que ya lo saben todo. Le digo, vente, vamos a aprender juntos, no sabes tanto. Y teníamos un estudio, me acuerdo una vez, y lo hacíamos en un lugar público, en el billar. A algunas personas no les gusta el billar, a mí me gustaba por el ambiente, tranquilo, puedes platicar. Y luego cada vez que íbamos nos regalaban pizza, porque decía el dueño, qué bueno muchacho, que están enseñando la Biblia aquí en mi negocio. Y me acuerdo una vez que llevé a los muchachos ahí y estuvimos estudiando sobre la deidad de Jesús y entraron muchachas que pues no son cristianas y iban vestidas de una forma muy provocativa. Y mientras estábamos acá jugando ya después del estudio, yo me di cuenta uno de los chavos nomás se le quedaba viendo a las muchachas. Y era un bebé cristiano, nuevo en la fe, todavía batallando con su carne. Le digo, te amo en Cristo, brother, pero ¿sabes qué? Estás en pecado, vamos a arreglar esto.
Fuimos a tomar una Biblia de mi carro, tenía Biblias extras, y le digo, vamos a ir a hablar con esa muchacha por la cual tú estás pecando y vamos a hablarle de Jesús. No, me da mucho miedo, man, y se puso bien rojo. Lo agarré en la mano, vamos juntos. Y vas a ver a esta muchacha no como un objeto físico, vamos a ver a esta muchacha como un alma perdida. Quiero que aprendas. Fuimos, se quedó así, ni la quería ver. Pero eso es negarte a ti mismo, negarte los instintos carnales, humanos. Y es crecer en santidad. ¿Y cómo crecemos en santidad? Teniendo disciplina eclesiástica, disciplina de iglesia. Cuando eres parte de una iglesia, tiene que haber disciplina. Si caes en pecado, como dice Mateo 18, habla con el hermano en privado. Y si se arrepiente, lo ganaste. Si no se arrepiente, lleva 2 testigos más. Si no se arrepiente, preséntalo ante la iglesia. Este es el pecado el cual está batallando mi hermano. Ayudémosle, oremos por él, mantengámoslos, ¿cómo se dice? En oración. Y si no se arrepiente todavía, sáquenlo de la iglesia, dice la Biblia. Y aquí practicamos la disciplina eclesiástica. Eso te ayuda a crecer en santidad. No puedes ser el mismo, hermano. Del día número 1 cuando te salvaste al día 4000 no puedes ser el mismo. Tiene que haber crecimiento. Y el crecimiento no es así, no es vertical. El crecimiento tiene sus caídas, tiene sus pecados, tiene sus batallas. Pero el punto es que tus deseos cambian. ¿En qué más debemos crecer? En gratitud. Vemos aquí a los hermanos reunidos. Vamos a ver en un momento que daban gracias a Dios. Daban gracias a Dios. Debemos ser un pueblo agradecido. Si nuestras reuniones de oración solamente son para pedir, hermanos, no estamos aprendiendo gratitud. Si tu vida de oración privada es solamente pedir, Dios dame, bendíceme, cuídame, protégeme, sáname. Entonces, ¿de quién se trata esto? Debemos aprender a ser agradecidos. Recuerden esa imagen muy linda de esto. Jesús vio a 10 leprosos y todos se acercaron, ¿verdad? Para ser sanados, y Él los sanó a todos. Y se fueron. ¿Y qué dice la historia? ¿Cuántos volvieron a dar gracias? 1. Y otro texto en otra ocasión dice que eran 2. ¿Y qué era el punto de esto? Dice, ¿dónde están los demás que sané? No sé, Señor, pero yo estoy agradecido contigo. Y ese recibió no solamente sanidad física, sanidad de salvación. Su alma fue salva. Agradezcamos a Dios por lo bueno y por lo no tan bueno. ¿Qué nos enseñó Job? ¿Recibiremos el bien del Señor y no el mal? ¿No es Dios el que da vida y la puede quitar? Como nací, como entré a este mundo desnudo, así voy a salir de este mundo. Gloria a Dios, decía Job. Número 5, debemos crecer ¿en qué? En comunión con Dios. Compartí un clip de un predicador bautista. A mí me gustan los predicadores bautistas viejitos, que tienen como 50, 60 años en el evangelio. Ya como que les vale, ¿verdad? Te dicen las cosas como son. Pero decía este pastor muy cariñosamente con su iglesia, ¿quieres saber cómo puedes tú saber que eres un creyente, que eres un verdadero cristiano? Cuando despiertas, lo primero que piensas es en Jesús. Durante tu día solamente estás pensando en Dios. Y antes de irte a dormir, tal vez no ores porque se te pasa, te gana el sueño. La camisa de mi hermano dice que siempre estoy cansado. Pero antes de irte a dormir estás pensando en Jesús. Dice, así tú sabes que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y eso es comunión con Dios. Esto de la cena no es un ritual, no es magia, no es, tengo la sangre dentro de mí, tengo el cuerpo del Señor en mí adentro. No, ¿sabes lo que es esto? Es una cena, es un alimento, es comer a la mesa de Dios. Es lo que representa la Santa Cena, decir esto. Jesús me invitó a cenar con Él. Comunión con Dios. Cuando no crecemos, hermanos, una ilustración para ustedes que andan yendo al gimnasio todos los días, no sé cómo, pero déjenme les digo algo, yo no he ido más que un día al gimnasio y estoy perdiendo mucho peso como quiera. Para la gloria de Dios. No, en serio, mira, se me cae el pantalón. Es un milagro. Pero déjenme decirles esta ilustración.
Para ustedes que hacen pesas y levantan pesas y las bajan y las vuelven a levantar, eso me aburre a mí, en serio. Anyways, cuando no usas un músculo, ¿qué empieza a pasar, a suceder? Se empieza a disminuir, se desgasta y después quedas como yo. Y cuando no crecemos, esto es lo que decía Charles Spurgeon. Mira esto. Creyentes débiles y enfermizos, y no está hablando de enfermedad física, sino de su vida espiritual. Creyentes débiles y enfermizos convierten a la iglesia en un hospital, en lugar de un ejército. No sé cuántas veces he escuchado esto, que la iglesia debe ser el hospital para los enfermos. Sí, pero no. Exactamente. Es un cuartel general. Somos un ejército de Dios. No estamos aquí para, pues pobrecito, yo me lo voy a pasar 3 meses en el ICU. Lo que quieres es salirte. Y una iglesia local es un ejército. ¿Sabes lo que pasaba en el ejército en la antigüedad? Cuando te cortaban, ¿qué hacían? Calentaban la espada en el fuego, te cauterizaban la herida y vámonos porque falta pelear más. Eso es una iglesia. Y dice a Spurgeon, creyentes débiles e enfermizos convierten a la iglesia en un hospital en vez de un ejército. Y decía Spurgeon, oh, cómo deseo tener una iglesia edificada. ¿Con qué crece la iglesia? Con la piedad profunda, la santidad individual de las personas que conocen al Señor en sus corazones y que buscan seguir al Cordero a donde quiera que Él vaya. Decía Spurgeon, una iglesia fuerte es una iglesia que sigue a Jesús. Y cuando todos estamos débiles porque no tenemos este crecimiento ni estas disciplinas, hermano, la iglesia se va a morir. Yo no quiero pastorear una iglesia enfermiza. Entiendo que todos tenemos nuestras batallas, yo tengo las mías, pero esto es un ejército, esto es un ejército. Hay una guerra espiritual y si nos las pasamos aquí, en inglés se dice licking my wounds. Nomás, ay pobrecito yo, nunca vamos a salir de aquí para alcanzar ese mundo que estos muchachos van a ir a alcanzar esta semana. Hermano, queremos ayudarte a crecer en esta iglesia. Y queremos que solamente existan 3 motivos por la cual tú te vayas de esta iglesia, si es que te tienes que ir. El primero es este: si te mudas de esta ciudad, pero vas a encontrar en la nueva ciudad una nueva iglesia. Yo sé que no vamos a estar tal vez aquí para siempre. Hay muy rara la vez cuando en una iglesia pequeña o grande los mismos miembros del inicio todavía están 20 años después, muy difícil. Porque la vida te mueve para allá y para acá. Más aquí que hay muchos universitarios. Pero uno de los únicos motivos por la cual quiero que te vayas de esta iglesia, si es que te vas, y una razón válida, es para mudarte a otra ciudad. Pero después, conéctate con una iglesia. Número 2. Otro motivo válido es si te vas a salir de aquí porque te vamos a enviar a iniciar una nueva iglesia. Porque te vas a salir de aquí para iniciar una nueva iglesia. Y eso va a ser nuestro ADN. Desde ahorita tenemos que pensar misiones. Dice, pastor, solamente somos un grupo de personas aquí. ¿Cuántos fueron los discípulos de Jesús? 12. Cuando se salió Judas, ¿quién lo reemplazó? Matías. Y ellos le dieron la vuelta al mundo con el evangelio. Y la única tercera motivo válido es cuando te mueras. Cuando te mueras. Una iglesia local, hermano, es un ministerio de cuna a cementerio, me enseñó mi pastor. Esos son los únicos 3 motivos por los cuales yo te aceptaría. ¿Sabes qué, pastor? Me voy de la iglesia. ¿Por qué? Tengo que irme a otra ciudad. Vamos a iniciar una nueva iglesia. Queremos tu bendición. Queremos que juntos hagamos esto. O me voy a morir. Nos vemos con el Señor después. ¿Amén? ¿No? Amén. Esta iglesia estaba unida, hermanos. Y cuando ellos se esparcieron por Judea, Samaria, es porque fueron a iniciar nuevas iglesias. Bien, seguimos con el texto. Hechos 4, 24 al 28, la segunda parte del 24. Vimos una iglesia unida y ahora aquí vemos una iglesia que adora a Dios juntos. Dice así, y dijeron, oh Señor,
Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, dicen los hermanos, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntos con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado, usa esa palabra, que sucediera. ¿Qué vemos aquí? Una oración unánime. Y es que en ese momento todos empezaron a hablar lo mismo, probablemente no. Probablemente los pastores, Pedro y Juan, oraron y los demás dijeron amén. Eso es unánime, ser unánimes, eso es válido, una forma de orar válida. Mi abuelita, ella es mi mamá espiritual. Ella es la que me trajo a la primera iglesia, a West Brownsville. Y siempre que le digo, vamos a orar, grandma, yo me pongo a orar y ella se pone a orar también. Sí, señor, lo que está diciendo. Y, espérame, grandma, no me escucho yo mismo orando. Porque es una forma de orar unánime. Y vemos esta oración, mire, qué diferente a la oración que tenemos muchas veces aquí. Inician adorando a Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones, hermanos? Dios, pues gracias por este día, gracias por un día más de vida. Te quiero pedir por los alimentos, que no nos caiga tan mal. Amén. ¿Es una oración válida? Sí, Dios nos da gracia. Pero mira la forma de orar de ellos. ¿Por qué? Porque conocían las Escrituras. Ellos oraban la palabra de Dios. Aquí debemos ser una iglesia, hermanos, por eso nos llamamos Logos, Word, la palabra de Dios. Debemos ser una iglesia donde se predique la palabra, donde se cante la palabra y donde se ore la palabra. Todo saturado de la palabra de Dios. ¿Y qué decían ellos? Dicen, tú Dios. Ellos reconocen quién es Dios. Y te voy a hacer esa pregunta. Si yo te preguntara con un micrófono y dame una respuesta, y esta respuesta va a determinar el resto de tu existencia, yo te diría, ¿quién es Dios? ¿Cuál fuera tu respuesta? De hecho, Jesús hizo esa pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice el pueblo que soy yo? Profeta, un buen maestro. Pero tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Dios hecho hombre. Esa es la pregunta más importante de tu vida. No quién va a ser mi esposo, mi esposa. No qué negocio debo iniciar. La pregunta más importante que debes contestar es ¿quién es Dios? Y mira lo que decía este pastor, este predicador, J.C. Ryle, que vivió en los años 1800 al 1900. J.C. Ryle decía esto: cuidado con fabricar tu propio Dios. Un Dios que es toda misericordia, pero no justicia. Un Dios que es todo amor, pero no santidad. Un Dios que es cielo para todos, pero infierno para ninguno. Un Dios que puede permitir que el bien y el mal estén a un lado del otro, pero que no hará distinción entre el bien y el mal en la eternidad. Ese Dios que acabamos de hablar es un ídolo. Tan verdaderamente un ídolo como cualquier serpiente o cocodrilo en el templo de los egipcios, lo que adoraban ellos, los falsos dioses. Este Dios, las manos de tu propio sentimentalismo lo han hecho. Él no es el Dios de la Biblia y fuera del Dios de la Biblia no hay Dios en absoluto. Tienes que saber quién es Dios. Dices, mi Dios no enviará a nadie al infierno. Ese no es Dios. Mi Dios no castiga a nadie. Dios no castiga. Hermano, ¿has leído el Antiguo Testamento? ¿Has leído las palabras de Jesús? Jesús es el que más habló del infierno que cualquier otro profeta, cualquier otro maestro de Biblia, cualquier otro teólogo. Jesús es el que más habló del infierno. Si mi Dios no se enoja conmigo cuando yo peco, no te aproveches de la gracia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Y quién dijeron estos hermanos que era Dios?
dicen esto: oh Señor, Adonai, pero aquí es griego, en lo cual escribe Lucas, la palabra es déspota en el griego, déspota. ¿Qué significa esa palabra? Un gobernante absoluto. Algunos lo usan como un dictador, una autoridad absoluta. Aquí los discípulos no le dicen a Dios, mi Diosito, mi amigo Jesús, mi carnal, dicen por ahí. Dicen, tú eres déspota, tú eres el dueño absoluto, no hay nadie como tú. Tú eres dueño de toda mi vida y yo soy tu esclavo, es lo que están diciendo aquí. Dice, tú eres Señor soberano. Número 2, ¿quién es Dios? Dios es el creador. Cuando compartes el Evangelio es válido decir, sabemos que hay un Dios porque existe una creación. Mira ese árbol, mira el cuerpo humano, mira las estrellas. Eso es válido evangelizar de esa forma. Porque Él es el creador del cielo, de la tierra, de lo que ves, de lo que no puedes ver. Creador, Él es el que define el propósito de cada parte de su creación. Dios decide que es hombre y mujer. Dios decide que la intimidad es para un hombre y una mujer en matrimonio bajo Dios. Él define los propósitos de su creación. ¿Qué más? Ellos identifican a Dios como el Dios que habla, el Dios que se revela a nosotros. Hay una forma de pensar acerca de Dios que se llama en inglés deísmo, creo que es la palabra, que es un creador que hizo todo pero luego se apartó y nos dejó abandonados. O es un Dios que en realidad no puedes conocer, es imposible. ¿No es cierto? Dios nos ha hablado. En la antigüedad hablaba por sus profetas, en el Nuevo Testamento habló por sus apóstoles, pero sobre todo habló por Jesucristo su Hijo. Dios habla, es un Dios que puedes conocer. Si tú no conoces a Dios, si Dios no se ha revelado en tu vida, pídele con todo tu corazón, pídele con toda honestidad y sinceridad. Dios, demuéstrate, revélate a mí, quiero conocerte. ¿Y qué dijo Jesús? Que el que me busque con todo su corazón, yo iré a cenar con Él, yo iré a vivir con Él, yo tendré comunión con Él. ¿Quién es este Dios? Este Dios es el que predestinó la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no fue un accidente. Cuando Dios se hizo hombre, el Hijo Jesús, y cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí, tomando tu culpa y mi culpa, por todos tus pecados, eso no fue un accidente. Eso no pasó porque, pues, ni modo. La Biblia nos dice que esto fue predestinado. Dice así, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y tal vez tú digas, yo no puedo creer en un Dios que predestine las cosas, que digan cómo se van a hacer las cosas. Si Él es Dios, si Él es el creador, Él puede hacer lo que Él quiera. Y mira lo que dice Isaías sobre la soberanía de Dios, la autonomía de Dios. Isaías 46 dice esto, el profeta, acuérdense de las cosas, y este es Dios hablando, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. ¿Qué cosas? El diluvio de Noé, cómo destruyó a Sodoma y Gomorra, todo esto. Acuérdense de esas cosas, dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaró, aquí está, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, dice Dios, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Dios dice, yo ya determiné el fin desde el principio. Dios está fuera del tiempo. El tiempo nos limita a nosotros, a Él no. Y ellos dicen, tú eres el Dios que determinó todo esto. Determinó que iban a traicionar a Jesús, que iba a sufrir por nosotros y que iba a ser nuestro sacrificio perfecto. ¿Qué más vemos en esta oración de los hermanos? Vemos que usan la Biblia para orar.
orando usando las Escrituras. Cuando ellos hablan ahí en el versículo número 25, donde dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Si ven su Biblia, el texto está diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están citando el Salmo número 2. Y en el Salmo número 2, ellos dice así, David, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron en contra del Señor y en contra de su Cristo. Este salmo, el Salmo número 2, es conocido como un salmo mesiánico. David, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de un futuro Jesús, de un futuro Cristo Mesías. ¿Y qué dice David? Que los gentiles y los judíos, personas que se odiaban, se iban a reunir. Y no es cierto que vemos eso. Gente que se odia, muchas veces se pone de acuerdo para ir en contra de Dios, para hacer maldades. Dice, se juntaron en contra del Cristo. ¿Y quiénes fueron estos? Específicamente, Herodes, representando a los judíos, y Pilato, representando a los romanos. Ellos se odiaban, pero se pusieron de acuerdo para crucificar a Jesús. Pero mira lo que dice una vez más el texto ahí. Dice en el versículo 25, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas ¿qué? Cosas vanas. A ver, ayúdame a entender, hermano, usted que conoce más el español que yo. ¿Qué significa vanidad o qué significa vano? ¿Puede contestarme? No tiene sentido ni propósito. Deme un ejemplo de algo vano. Algo que no tiene sentido ni propósito. Algo que está vacío. El dinero. ¿El dinero? Exactamente. Un billete de $1 tiene valor porque el gobierno le da el valor. Pero si mañana dice el gobierno ya no vale $1, ya no vale $1. Pregúntale al peso mexicano. ¿Qué más? Un ejemplo de vanidad. Yo te diría tener un carro del año para impresionar personas que ni te caen bien. Eso es vanidad. Eso es vacío, de nada te sirve. Otros sinónimos para vanidad, algunos dicen es tonterías, estupideces, pérdida de tiempo. Y dicen aquí, estos pueblos que se pusieron en contra de Jesús lo hicieron en vano. Es algo insensato, no tiene sentido. Déjeme dar un ejemplo. Tal vez usted vio las noticias, los videos, se celebró el carnaval allá en Brasil. ¿Y qué es el carnaval? Una fiesta, y dice el pastor, carne a Baal, carnaval, de ahí viene esa palabra. Una fiesta pagana. ¿Y qué hicieron en el carnaval? Hicieron como aquí el Charles Days, casi lo mismo, ¿verdad? Casi lo mismo que el desfile de Charles Days. Hicieron sus carritos y los decoraron. ¿Y con qué los decoraron este año? Con diablos, con demonios. Salió un carrito con un diablo que escupía fuego y se adoraban al diablo. Hicieron un carrito con una vaca de oro sagrada y se adoraban, burlándose de Dios. Y luego salió un hombre vestido de Jesús y el diablo lo estaba golpeando, pisoteando, golpeando. Ese mismo actor lo colgaron como si estuviera crucificado. ¿Y qué pasó el día siguiente? Se inundó toda esa ciudad, se cayó a pedazos la ciudad, llovió, se murieron 67 personas. El actor que se vistió de Jesús se lastimó su cuerpo. Y los carros de diablo ahí quedaron tirados a un lado. Porque es tontería ir en contra de Dios. Es algo incomprensible ir en contra de tu Creador. Y Brasil, esa ciudad, Brasil es el país, dicen, más cristiano del mundo por población. Pero esa ciudad, Río de Janeiro, es una ciudad muy perdida. Hermanos, con Dios no se juega. Dicen, es que Dios no hace nada. Dios se cruza de brazos cuando pasan cosas malas. Dice la Biblia que eso es paciencia de Dios, que es para traer a las personas al arrepentimiento. Si tú dices, yo no soy cristiano y Dios no me ha castigado, Dios no existe, Dios te está teniendo mucha paciencia y no te está dando lo que mereces.
Ellos oraban las Escrituras y las Escrituras decían, enfrentarse a Dios es muy, muy tonto, es una pérdida de tiempo. Y terminamos con esto en Hechos 4, 29 al 31. Una iglesia unánime, orando lo mismo, pensando lo mismo, deseando lo mismo. ¿Qué es lo que oraron aquí? Hechos 4, 29 al 31. Toda la iglesia dice, ahora Señor, después de haberte adorado, darte tu lugar, ahora Señor, nuestra petición, aquí está. Considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones o sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de adorar a Dios, ahora sí le piden algo a Dios. ¿Y tú qué pedirías? Si acaban de arrestar a tu pastor, los acaban de amenazar y los liberaron solamente porque tuvieron miedo al pueblo, pero están amenazados de por vida, ¿qué pedirías tú en tu carne? Dios, castígalos. Dios, que se enfermen. Dios, termina tu paciencia, castígalos ya, por favor. No pidieron eso. Dice, considera sus amenazas. Fíjate lo que están diciendo, Señor. Escucha. Pero permítenos a nosotros, tus siervos, la palabra en griego de siervos es doulos, que significa esclavos. Nosotros, tus esclavos, permítenos que hablemos tu palabra con toda confianza. Danos voz, danos boca para seguir hablando acerca de ti. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan más sanidades, más señales y prodigios. En ese entonces el pueblo judío, recuérdese el contexto, porque si no, de aquí vamos a sacar, todos debemos hacer milagros, todos debemos hacer sanidades y curaciones. Contexto, ¿qué es el contexto? Esta es la iglesia en Jerusalén, en Israel, un pueblo duro, donde solamente creían si veían sanidades. Acuérdese de eso. Entonces piden para este pueblo duro que solamente cree si ve señales, concédeles que vean señales. Esa es la oración. Haz todo lo posible, Señor, para que ellos crean. Y a nosotros lo que no pidieron es, danos para hacer milagros. Dame la autoridad para declarar, decretar y recibir. No dicen eso. Dicen, danos confianza para seguir hablando. Y mientras tú haces lo que tú haces, nosotros hacemos lo que tú nos mandas. Tú haz tus señales, Dios, como tú quieras. Y si no las quieres hacer, está bien. Danos palabra. ¿Y qué pasa ahí? Dice, después que oraron, 31, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Milagros. No. ¿Y qué hicieron? ¿Recaudaron fondos? No. ¿Qué hicieron? Hablaban la palabra de Dios con valor. La iglesia unánime pidió confianza, valor, Señor, danos palabras. Y Dios contestó inmediatamente. Los llenó del Espíritu. Se salieron de ahí y se fueron a predicar. Impresionante. Recuerda lo que dijo Jesús, si tú pides algo en mi nombre, lo voy a conceder. ¿Qué significa en mi nombre? No es, Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús. No es eso. El nombre de Jesús es, yo concuerdo, Señor, a tu autoridad. Yo concuerdo con lo que tú quieres. Me someto a tu autoridad. Eso es conceder algo en el nombre de Jesús. Es tú como esclavo pedirle a tu dueño, Señor, ¿me das esto por favor? Sí. Muy diferente a lo que pensamos que es la oración. Y bien, para cerrar, ¿qué oró esta iglesia? 5 cosas. Oraron para que Dios escuchara las amenazas. Escúchalos, Dios. No los ignores. Guarda todo esto en tu libro, por favor. Apúntalo, Señor. ¿Y qué dice la Biblia? La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Oraron para que Dios escuchara la amenaza. Si alguien te está a ti molestando por tu fe, hermano, dile a Dios, por favor, escucha esto, Señor. No me abandones.
Y no es que desees mal a nadie. El deseo del cristiano es que se salve también esa persona. Pero si no, Señor, apúntalo. Número 2, ¿qué oraron? Para que Dios les diera valor. Valor. Tú puedes ser hombre que habla la palabra de Dios con valor. Tú puedes ser una mujer que hable la palabra de Dios con valor, con denuedo, con confianza, sin temor, sin que te tiemble la mano ofender a las personas, decir la verdad porque el mundo está lleno de mentiras. Pidieron valor, porque este valor para hablar esto, hermano, no es natural, no viene de ti. Dices, yo fui al seminario, yo estudié, yo sé preparar sermones, pero me da miedo evangelizar. Sí, porque esto es algo sobrenatural que Dios hace por medio de ti. Pide valor. Número 3, ¿qué oraron? Para que Dios demostrara su poder. Imagínate que oráramos eso como iglesia. Señor, demuestra tu mano de poder en nuestras vidas para que el mundo vea que tú eres real. Y sí, si quieres hacer sanidades, hazlas. Si quieres hacer milagros, hazlas. Tú eres Señor, yo soy esclavo. Haz lo que tú quieras. Y si no lo quieres hacer, está bien. ¿Es necesario, hermano? Una pregunta. ¿Es necesario que alguien vea un milagro para ser salvo? No. ¿Es necesario que tú hables en lenguas para demostrar que eres salvo? No. Mi sermón favorito que he predicado es del ladrón en la cruz, porque esa es la salvación real. Él no vio milagros, él no fue a una iglesia, él no pudo leer la Biblia antes de morir. Él solamente hizo 2 cosas. Yo merezco estar aquí, Señor, recuérdame. Pero pidamos, Señor, demuestra tu poder en el nombre de Jesús. Número 4, ¿qué pidieron? ¿O qué vemos aquí? Perdón, esas fueron las 3 cosas que pidieron. Vimos cómo se contestó inmediatamente. Y para nosotros ser una iglesia que crezca, que sea fructuosa, debemos ser valientes en hablar de Jesús. Podemos dar, hermanos, todas las mochilas que queramos. Podemos dar todas las cajitas de comida que queramos. Podemos regalar bufandas, cobijas a los migrantes, hermanos. Pero si no abrimos la boca para hablar de Jesús, hermanos, estamos gastando nuestro tiempo, no estamos dando fruto. Entonces, cada vaso de agua que le dé a alguien, tengo que decirles de Jesús cuando se presente la oportunidad y busca la oportunidad. Se entiende que muchas veces, y nos pasó aquí, cuando damos las cajitas de comida, llegaban, no, es que me tengo que ir, déjame lo pongo atrás de la cajita, y ahí tenía ya 2, 3 cajitas. Hay gente que no quiere saber nada de Dios. Por eso nos dijo Jesús, no lances tus perlas a los cerdos. Palabra dura, pero lo que estaba diciendo es, hay algunos que te van a rechazar, que no quieren saber nada, no gastes tu tiempo, guárdate tu aliento, sacúdete el polvo de los pies, sigue porque hay más gente. Una iglesia que pidió confianza, hermano, entendía para qué existía. Y es la misma razón que existimos como Logos. 3 cosas. Conocer y amar a Dios, hacer discípulos de Jesús, iniciar iglesias bíblicas. Eso es lo que nos va a llevar adelante, recordar para qué existimos. Existimos para conocer y amar a Dios. Yo quiero que salgas de esta iglesia cuando te toque irte lleno de amor por Dios, el verdadero Dios. Hacer discípulos. Todos, cada uno de nosotros debemos hacer discípulos. Pero yo no soy maestro, no tienes que ser maestro para discipular. Yo no soy pastor, no tienes que ser pastor para discipular. Y 3, iniciar iglesias bíblicas. ¿Sabes lo que es bíblico? Cuando una iglesia envía a un grupo de personas a iniciar una nueva iglesia. Cuando, pensando unánime, si queremos que se inicie una nueva iglesia, enviaremos un equipo. Eso es bíblico. Para eso existimos, no podemos distraernos. Así que, hermanos, así como la iglesia primitiva pidió por todo esto, pidamos lo mismo, pidamos valor, pidamos confianza, tengamos paciencia con aquellos que Dios está trabajando, pero no de una sola, sino se tarda un poquito, así como se tardó un poquito contigo, y no es que se tardó,
Es que recuerda lo que dice la palabra, al que mucho se le perdonó, ese mucho ama. Si Dios se ha tardado con alguien, hermano, cuando Dios lo salve, va a ser una persona dedicada a Dios. Pidamos esto como iglesia. Vamos a orar. Dios soberano, Padre Santo, te adoramos a ti, Señor, porque tú eres el único digno de nuestras alabanzas. Señor Jesús, tú te entregaste por nuestros pecados que nos garantizaban el infierno. Tú eres el sacrificio perfecto. Tú moriste. Hoy tú vives porque tú resucitaste de entre los muertos. Y hoy estás en tu trono, Señor, intercediendo, salvando y construyendo un lugar para vivir contigo para siempre. Santo Espíritu, te adoramos a ti, Señor, porque tú eres Dios, porque tú vives dentro de nosotros y porque tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas para hacernos más como Cristo. Ahora te suplicamos, Señor, que perdones nuestras ofensas, que perdones nuestros pecados, que nos des paz al saber, Señor, que tu sacrificio fue suficiente. Y nos acercamos a tu trono, Señor, por la sangre de Cristo, para pedirte esto, que tú nos des confianza, valor y denuedo, Señor, para hablar más de Jesús. Que nos quites, Señor, las distracciones, el temor y la vergüenza y el miedo. Y que pongas dentro de cada uno que escucha mi voz, Señor, un fuego, un deseo de hablar de ti. Sabemos, Señor, que mucha gente se está perdiéndose en ti. Y por eso es que hasta derramamos lágrimas por el perdido. Pero ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el único que puede salvar. Tú eres el único que puede guardar hasta el final a todo aquel que cree en ti. Señor, bendice esta amada iglesia. Bendice a Logos. Que podamos seguir creciendo, Señor, no solo en números, sino en todo lo que hoy vimos, Padre. En santidad, en obediencia, en amor, en comunidad. Por favor, Señor, escúchanos y no nos abandones. Nos sometemos a ti, Señor, en todo lo que tú dices. Ayúdanos a obedecerte. Quiero dar tiempo para que todos oren en privado. Si tú como creyente has tenido temor, pídele al Señor confianza y Él te lo dará generosamente. Si tú no eres creyente el día de hoy, te advierto, mi amigo, mi amiga, o tú que me escuchas por redes sociales, viene el juicio de Dios. Tú eres un enemigo de Dios por tus pecados. Pero Dios te está dando una oportunidad de ser salvo del infierno. Él te puede salvar porque Jesús tomó tu castigo. Él es tu sacrificio. Pídele a Jesús que te perdone. Sométete a Jesús como Señor, como esclavo, y Él tu Señor. Y tendrás la promesa de vida eterna que Jesús nos da. Hablemos todos con Dios en privado.
Padre, gracias por tu palabra. Ahora vamos a tomar de tu cena en comunión contigo, Señor. Y gracias, Jesús, porque pronto volverás. Te adoramos, te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.